Alarmantes cifras de cultivos ilícitos. ONU reitera que Colombia es el mayor productor de coca en el mundo. Producción de drogas se duplicó entre 2013 y 2015. Más de un mes de paro, los camioneros necesitan soluciones y no que los derroten con hambre, asegura el expresidente y senador Álvaro Uribe. El exmandatario denunció además desde España que Juan Manuel Santos ha puesto por encima del ordenamiento jurídico los acuerdos con la FARC. Garantizar la oposición en Colombia es un asunto para debatir en la legalidad del Congreso y no con la guerrilla de las FARC, advierte el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Bernie Aronson y el negocio de la paz. Expresidente Uribe cuestiona los intereses económicos en las zonas de dominio de la FARC que tiene el delegado de los Estados Unidos para el proceso de paz. Video de confesión de verdaderas intenciones de FARC que circula en redes sociales es una advertencia de cómo el gobierno entrega el país a la guerrilla. Crece el respaldo a la resistencia civil en todo el país. Cada vez más ciudadanos con su firma expresan el inconformismo con el gobierno y le dicen no más. Con el respaldo del senador Carlos Felipe Mejía, las universidades de Caldas entran a apoyar la labor del Congreso de la República. Más de 30 días completa el paro camionero en todo el país. Los transportadores de carga piden al gobierno cumplir los pactos alcanzados en los últimos años para mejorar el sector y que tienen que ver con una tabla de flete justa, la puesta en marcha efectiva del fondo de chatarrización, la seguridad en las vías y el alza en el precio y en el número de peajes. Estamos pidiendo al gobierno nacional que por favor nos cumpla con los acuerdos que se firmaron el año pasado. Es muy triste que en Colombia tengamos que hacer inmovilizaciones repetitivamente para que un gobierno que no nos quiere colaborar, que no nos quiere ayudar y que nos subestima y que nos mira por encima del hombro, que no nos escucha, nos toque salir en varias ocasiones a hacer la inmovilización camionera. Esta inmovilización se está haciendo básicamente por costos operativos, por alzas desmesuradas en combustibles y peajes, por 27 casetas nuevas de peajes andando por las mismas trochas, que las están colocando 5 años antes de hacer las vías. Presidente Santos, qué tristeza que usted le preste más atención a la FARC que desangró un país durante tantos años, a nosotros los transportadores que movilizamos la economía en Colombia. Desde España, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que los camioneros del país son laboriosos y que pretender ganarles un paro llevándolos al hambre le hace daño a la democracia. Camioneros son laboriosos, integran una estructura democrática, necesitan soluciones, no que los derroten por hambre, publicó Uribe en su cuenta de Twitter @AlvaroUribeBel. En mi gobierno hubo paros de camioneros, siempre dialogué con ellos. Encontramos soluciones como la chatarrización. Pretender ganarles este paro llevándolos al hambre es hacerle un daño a la democracia y en el mediano plazo a la economía. El Centro Democrático reiteró su preocupación por la desatención del gobierno nacional a los principales problemas del país, como el paro de transportadores. Y aquí no nos tiene que preocupar lo que diga Timochenko, sino el problema de los ciudadanos. Nosotros estamos muy preocupados por la inflación, por la carestía, por el paro de los transportadores. Este gobierno no le pone cuidado a los problemas sociales de los colombianos, pero sea lo que digan las FARC y Timochenko. Los transportadores merecen ser escuchados, merecen un trato justo. El gobierno, que ha sido tan complaciente con la FARC, no puede ser tan indolente con un sector que es fundamental para la economía del país. Necesitamos que el sistema de costos garantice justicia para los transportadores. El Centro Democrático manifestó que es grave el desconocimiento y el maltrato a los transportadores del país. Alarmantes cifras de cultivos ilícitos. Naciones Unidas reiteró que Colombia es el mayor productor de coca en el mundo. En 2 años, la producción de drogas se duplicó. El país pasó de 48.000 hectáreas en 2013 a 96.000 hectáreas en 2015. Colombia hoy día es el país que más coca tiene y que más cocaína produce en el mundo. Este año los cultivos de coca aumentaron en el 39% en el territorio nacional, pasaron de 69.000 hectáreas a 96.000 hectáreas.
El Centro Democrático viene expresando su preocupación por el aumento de coca en el país desde que empezó la negociación con las FARC. Miembros del partido han denunciado la permisividad del gobierno Santos, que eliminó la erradicación, provocando que crecieran los cultivos en zona con presencia guerrillera. Incluso, mientras la ONU reporta 96.000 hectáreas en 2015, que corresponden al 39%, la Casa Blanca reportó cultivos por 159.000 hectáreas en el mismo año, con un aumento del 42%. El aumento de 69.000 hectáreas de coca a 90.000 en el año 2015 deja claro que Santos convierte a Colombia en un mar de este cultivo ilícito y premia con impunidad y elegibilidad a los máximos dueños de este negocio. Adicionalmente, y de manera cínica, el ministro de la Defensa culpa al clima del aumento exponencial de los cultivos de coca en Colombia. No más mentiras y no más cinismo por el gobierno Santos a los colombianos. Recibimos las declaraciones del ministro de Defensa en donde reconoce el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia. Lo hemos venido denunciando, lo hicimos en La Macarena, en donde hubo una tala indiscriminada de bosque, en donde se taló gran parte de la sierra y en donde hay una gran preocupación de los lugareños y agricultores de la zona. Queremos llamar al gobierno nacional, queremos decirle a los campesinos y a los ciudadanos de a pie que se unan en torno a esta cruzada de querer defender los recursos naturales. Según las Naciones Unidas, 5 departamentos de los 23 afectados por cultivo de coca tienen el 81% del área sembrada. Ellos son Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y norte de Santander. Desde Madrid, España, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que el gobierno de Juan Manuel Santos pone por encima del ordenamiento jurídico los acuerdos con las FARC. El presidente de la República, al conmemorar los 25 años de la Constitución, primero le insonjó a los magistrados y después los conminó a tener que aprobar todo lo que se ha acordado frente a la FARC. Esto es, los acuerdos con la FARC, el presidente los pone por encima del ordenamiento jurídico y no hay manera de que los guardianes de la Constitución los controlen. Esto es otro paso en ese camino, en esa secuencia de golpes de Estado a la democracia. Asimismo, Uribe Vélez aseveró que cuando se oye el himno de la crueldad en la conmemoración de los 25 años de la Constitución, él ha optado por refugiarse recordando himnos regionales de Colombia. Y aquí ahora voy a tener que decir que cuando escucho que en la conmemoración de los 25 años de la Constitución se oye el himno de la crueldad, que es el himno de la FARC, yo he optado por refugiarme recordando himnos regionales de Colombia. Yo hoy pensaba en 3 himnos de la libertad, el de Antioquia, Ay mi llanura, del Meta y el Bunde del Tolima. Ante el anuncio de las FARC y el gobierno de crear una comisión para definir los lineamientos del estatuto de la oposición política en el país, el Centro Democrático aseguró que las FARC es una organización narcoterrorista que no ha hecho oposición, sino que ha tenido una acción criminal en contra de la democracia. Colombia ha tenido respeto por la oposición y un estatuto debe perfeccionar los mecanismos de acción de la oposición, de ninguna manera la legalización de la oposición armada, comillas, es decir, del terrorismo. A la invitación del gobierno para que el Centro Democrático participe en esta comisión, el director del partido, Óscar Iván Zuluaga, dijo que es en el Congreso donde se deben debatir estos temas y no con las FARC. Nosotros somos un partido que damos todos los debates en el Congreso. En el Congreso es donde tienen que darse estas discusiones, donde se hacen las leyes, porque allí es donde están los representantes legítimamente elegidos y quienes representan a los ciudadanos. Por fuera del Congreso no vamos a construir paraestados como es el propósito de las FARC. Por otra parte, Óscar Iván Zuluaga también expresó su rechazo frente a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, en las que le pide a los funcionarios públicos hacer campaña por el sí al plebiscito. Un nuevo chantaje. ¿Usted se imagina si algún funcionario público hace campaña por el no? Lo destituyen inmediatamente. Ese es el estilo antidemocrático de este gobierno. A través de un comunicado titulado El señor Bernie Aronson y el negocio de la paz, el expresidente Álvaro Uribe se preguntó qué intereses económicos y comerciales tiene el delegado de Estados Unidos para el proceso de paz en las zonas que las FARC dominan actualmente.
¿Qué intereses comerciales ha tenido o tiene el señor Aronson en compañías que han sido concesionarias para explotar recursos naturales de Colombia en zonas que volvieron al dominio de FARC o vinculadas a la industria del café con socios cercanos al presidente de la República? El expresidente Uribe también cuestionó que Aronson invite a votar a favor del plebiscito por la paz, favoreciendo la impunidad. Ignora el señor Aronson las trampas del plebiscito. Bajaron el umbral electoral del 50% al 13%. Solamente permiten una pregunta ante temas tan diferentes como el apoyo a la paz que muchos acompañarían con un rechazo a la impunidad total. Olvida el señor Aronson que las FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo y este gobierno los premia con la asimilación del narcotráfico a delito político sin cárcel, sin extradición, pero sí con elegibilidad política. Olvida que las FARC es uno de los grupos terroristas más ricos del mundo, al que no le exigen un solo centavo para reparar a las víctimas. Las FARC, con ese dinero, podrá reemplazar cualquier cantidad de armas que entregue. El expresidente y senador Álvaro Uribe advirtió que Colombia puede llegar a una situación similar a la que afronta Venezuela. Polémica en el país por video de las FARC que circula en las redes sociales y que muestra las verdaderas intenciones de esta narcoguerrilla en las zonas de concentración: crear pequeños estados socialistas dentro de un estado capitalista. Tenemos que demostrarle al mundo y al pueblo colombiano que ese modelo que nosotros vamos a implementar en esas zonas es mejor que el modelo de ellos. Y eso lo tenemos que mostrar es con hechos prácticos y no con carreta. Entonces tenemos que prepararnos, camaradas, para gobernar. Para hacer gobierno. Y para hacer gobierno se necesitan cuadros, camaradas. Que las armas las vamos a tener hasta que no se cumplan los pactados. El expresidente Álvaro Uribe consideró que estas confesiones de paz son muy preocupantes para el presente y el futuro del país. Aparece un elemento nuevo que es una confesión de parte, que las 32 zonas de concentración van a ser 32 enclaves socialistas dentro del Estado capitalista. Entonces uno diría 32 enclaves de la tiranía madurista, castrochavista, en medio de un Estado democrático. Esas son confesiones de parte que hay que mirar con inmenso cuidado para el presente y futuro de Colombia. Este video de pedagogía a las filas de las FARC demuestra que el gobierno Santos le está entregando el país al terrorismo, como siempre lo ha denunciado el Centro Democrático. La gente al gobierno implora, mirando a ver si el problema suple. Lo ilusionan con palabras, pero es muy poco al fin lo que cumplen. Pasea por todo el mundo y haciendo tours vive feliz. Y al malo le rinde honores y les entrega nuestro país. El Centro Democrático continúa recorriendo las diferentes regiones del país, invitando a los ciudadanos a firmar la proclama por la paz que queremos. El haberle planteado a los colombianos un ejercicio de resistencia civil es lo que ha llevado a que el gobierno y las FARC aceleren las definiciones ante lo que representa el posicionamiento de ese inconformismo entre los colombianos. No aceptamos que criminales de lesa humanidad participen en política. No aceptamos que el narcotráfico sea conexo al delito político. No aceptamos que sean las FARC quienes impongan las condiciones por encima de la voluntad del pueblo colombiano. Esa es la resistencia civil. Estamos muy contentos de acompañar a este gran equipo de Centro Democrático en Pereira, en Risaralda, y seguiremos con ellos en esta construcción de partido y en esta resistencia civil con este extraordinario apoyo de los risaraldenses a este ejercicio que plantea Centro Democrático como alternativa a contrarrestar todo este problema que nos plantea Juan Manuel Santos. Seguimos en este proceso de la recolección de firmas de la resistencia civil. Hemos recibido de la ciudadanía, por supuesto, el anhelo de una paz, pero una paz de verdad, una paz cimentada en la justicia y una paz cimentada en el respeto de los derechos de las víctimas y, por supuesto, en la dignidad del Estado y en la dignidad de todos los colombianos. La recolección de firmas se extenderá hasta el próximo 11 de septiembre. Gracias a la iniciativa impulsada en Caldas por el senador Carlos Felipe Mejía, la mesa directiva del Congreso, en cabeza del presidente de esta corporación, Luis Fernando Velasco, firmó un acuerdo de cooperación con el Sistema Universitario de Manizales, SUMA, que tiene como fin unir la investigación de la academia con la actividad legislativa. Nos va a ayudar, por ejemplo, a que iniciativas
de nosotros los congresistas sean apoyados por las universidades y por los grupos de estudio para que sean unos proyectos de ley mucho mejor formulados. Nos van a ayudar para que también ellos puedan ayudarnos en las labores de investigación para los debates de control político. La comunidad académica también podrá presentar proyectos que beneficien a los colombianos al convertirlos en leyes de la República. Las universidades también podrán tener iniciativas de carácter legislativo que a través de nosotros, los congresistas, se puedan tramitar en el Congreso de la República. Acercar a la academia con el Congreso de la República. Esta cooperación abre la oportunidad a las regiones de aportarle a las instituciones nacionales. La extensión de este convenio, que ya se ha firmado con otras instituciones del país, durará hasta la culminación de labores del actual Congreso en el año 2018.